nombre es Andrés, soy técnico ambiental. Tengo que dar la tesis de licenciatura que la debo. Vamos, hagan lo mismo. Bueno, hace años que venimos trabajando en temas ambientales, yo soy secretario de Ambiente también de la CGT local. Bueno, nos hemos conocido en estas cosas de organizar campañas y proyectos en común relacionados al ambiente. Y bueno, lo que íbamos a hablar en esta charla, más que nada, no es una charla, digamos, en una dirección, sino tratar de que charlemos entre todos. En realidad, de dos partes, digamos, dos temáticas. Primero, digamos, yo estoy hablando un poquito de las problemáticas ambientales y la parte de Andrés es más que nada, bueno, cómo llevar algo más, es decir, a que eso sea la posibilidad de algún emprendimiento, de algún activo. Es decir, lo primero es el pasivo ambiental, que es, digamos, lo que nos afecta. Y como les decía, cuando hablamos del medio ambiente, por ejemplo, hablamos, hoy está el mundo sufriendo, por ejemplo, en determinados lugares, en determinadas catástrofes, por ejemplo, hoy mismo sabemos que está el huracán Milton pasando por Florida y demás, y se lo vincula al cambio climático, ¿no? O sea, tenemos un problema ambiental, que es el cambio climático, y un efecto. Ahora bien, siempre ha habido huracanes, siempre han existido, y se los puede vincular el aumento de la gravedad de estos eventos al cambio climático. Digo, se los puede, después vamos a ampliar un poquito más. Hay efectos, digamos, que son globales como el cambio climático, es decir, hoy si nosotros provocamos, digamos, un aumento de lo que hace el efecto invernadero, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran preguntar o hablar lo que quieran, ¿eh? Pero, digamos, si nosotros hoy generamos algún gas de efecto invernadero acá, en Argentina o en Estados Unidos, el efecto del cambio climático es global. Es decir, todos seríamos responsables en parte del cambio climático. Digo en parte porque cada uno de nosotros va a contribuir, por ejemplo, al cambio climático en su andar diario con las actividades que hacemos. Ahora, no contaminamos lo mismo nosotros que una empresa que utiliza carbón en China para fabricar algo. Quería apuntar un poquito, porque no tenemos mucho tiempo tampoco para la charla, pero es una charla de unas pocas horas, un poco tiempo. Pero a lo que apuntaba, lo que quería apuntar hoy es a aquellos efectos que sí tienen una consecuencia directa sobre, digamos, el que causa el problema, también se lleva las consecuencias. Es decir, esos efectos locales. ¿A ustedes qué les parece que son esas cosas que nos afectan acá, a la comunidad, al barrio? Es decir, ¿en qué cosas el medio ambiente se nos vuelve más real? Es decir, problemas que tenemos y que son provocados por un descuido con lo ambiental. ¿A alguno se le ocurre algo, por ejemplo? Los focos de suciedad que se hacen en los barrios. Exactamente. Los focos de suciedad, la basura, los basurales a cielo abierto. Y me parece que ese es el punto hoy en día preponderante. Es decir, esto no se entera alguien que está en Florida de la basura que nosotros tiramos. Es decir, esto es, nosotros hacemos lío y lo pagamos. Nosotros me refiero como comunidad. Por ahí no soy yo el que tira la basura, pero es mi vecino, o sea, somos como la comunidad local paga las consecuencias. Y se pagan enseguida en el corto plazo encima. Así que acerca de eso les quería hablar, acerca de cómo, bueno, hay cuestiones ambientales que no podemos hacer mucho, digamos, efecto invernadero, sí, caminaré, andaré en bicicleta unas cuadras en vez de andar en auto, bueno, pero la verdad que está buenísimo, no digo que no, pero la verdad es que es un granito de arena, como quien dice. Pero hay cosas que son más de un granito de arena. Es decir, si nosotros generamos un foco de basura, en el verano podemos tener la consecuencia de dengue que ataca a nuestra propia familia. Es más, esa basura, cuando llueve, nos provoca inundaciones y ataca a nuestra propia casa. Esa basura genera ratas y esas ratas después pueden morder a uno de nuestros niños. Entonces, un poco
a veces esta cuestión ambiental ha pasado a ser algo poético. Y es poético cuando hablamos del cambio climático o de la capa de ozono, porque no lo vemos tan lineal. Pero deja de ser poético cuando se convierte en un problema que lo terminamos pagando nosotros mismos en el corto plazo. Mar del Plata tiene muchas ventajas, muchas cosas lindas. Entre esas cosas lindas es que también si contaminamos la atmósfera, gracias a Dios, viene un viento y se llevó todo. Así que ese problema no lo tenemos tampoco. Si bien está bueno no hacer humo y demás cosas, ¿no? Pero el tema de la basura, justamente ahí, lo que dijo el muchacho es la clave. Es la clave del punto al cual quería llegar, porque la basura es un problema que lo podemos evitar y que nos genera un problema en el corto plazo. Y ahora, creciente con el tema del dengue. Cada cacharro, cada cosa que puede juntar, digamos, al mosquito, sabemos que estamos en este peligro. Entonces, ¿cuándo esos peligros ambientales se vuelven algo real? Cuando nos afectan tan pronto y tan a corto plazo como la basura. Dijimos, la basura genera problemas con las inundaciones, vectores que son las ratas, las moscas y sobre todo los mosquitos, además de un montón de problemas más. Y hay algo muy importante que tiene que ver con la aplicación de estos basurales a cielo abierto, que es que bueno, hay una cierta cantidad de gente, vamos a suponer que somos 20 acá, bueno, de estos 20 que somos, por decir algo, ¿no? Una cuestión estadística, va a haber 5 personas que no van a tirar ninguna basura en un lugar que no corresponda, aunque tengan que caminar 20 kilómetros. Va a haber 5 personas, por decirlo algo, no digo algo para que nos den una idea, 5 personas que son totalmente descuidados y que generan basura en cualquier lado. Pero el grueso de las personas, que son las otras en el medio, son aquellas personas que no van a tirar una basura en un lugar que está limpio, pero la van a tirar en un lugar que está sucio. Es decir, son pocos los que inician un basural y muchos los que lo engordan. Entonces, ¿cómo podemos actuar como comunidad? Evitando, o sea, cuando aparecen 2 bolsitas, sacarlas. Si aparecen 50 bolsas, llamar a la municipalidad una y otra vez hasta que saquen esas 50 bolsas. Porque también eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros como comunidad tenemos un gobierno, en este caso un gobierno municipal, que está obligado a sacar esa basura, porque, o sea, si bien como comunidad nosotros la generamos, pero de derecho individual yo no la tiré la basura esa, yo no tengo por qué también tener esas consecuencias. Entonces, generar como comunidad, primero tomar conciencia de los peligros que involucran los residuos. Ser agentes propagadores de esto. Es decir, que la gente tome conciencia que ya no importa esto, digamos que la gente tenga conciencia que ya no genera algo tangible. Esa basura no es algo, el medio ambiente. No, es el técnico. Ya hay algo puntual. Entonces, esta primera parte de la charla que yo quería comentar con ustedes es esto, la importancia de reducir los basurales a cielo abierto. Acciones que podemos usar. La primera es tomar conciencia y hacer tomar conciencia a nuestro entorno de la importancia de evitar estos basurales a cielo abierto. Lo segundo es tratar de eliminarlos ni bien se generen esos basurales a cielo abierto. Cuando tengan poca basura, hacer una juntada comunitaria o lo que sea, juntarlo con 2 camionetas para que evitar que ese foco, que está a 1 cuadra o 2 cuadras de mi casa, sea un gran basural. La tercera, insistir a las autoridades para que erradiquen esos basurales y una vez que está limpio, tratar de, ahí sí, monitorear para que, porque una vez que pasa una cierta cantidad una curva, digamos, una cierta cantidad de basura, ya es muy difícil eliminar los basurales a cielo abierto. Los basurales a cielo abierto hay que atacarlos en el punto, digamos, de inicio. Pero siempre tener la posibilidad de exigir a las autoridades que eliminen esos basurales, porque es parte de lo que uno paga como impuesto y de lo que también
necesita, digamos, y espera de un Estado que mínimamente lo libere de este problema que es la basura. También, gracias a Dios, no hemos tenido grandes lluvias, pero esta basura pasa a ser el principal inconveniente en el tema de cuando hay, digamos, inundaciones, tapan todos los desagües, es decir, la basura es el problema más concreto que tenemos vinculado al medio ambiente. Y ya, como decíamos, no es algo que lo vemos muy lejos. Entonces, esto es lo primero que yo quería compartir con ustedes y también escucharlos acerca de esta problemática. Si tienen alguna pregunta, después la idea también es charlar, digamos, pero como decía, si hay una idea que yo les quería transmitir hoy es esto, ¿no? La importancia de que los basurales sean los basurales a cielo abierto. La poda, tenemos el lugar para llevar la poda, pero el vecino podó la planta y al otro día, esperando que pase el tractor, porque el tractor puede pasar a la semana siguiente, porque nosotros tenemos una manera de primero las calles, por ejemplo, de norte a sur y después de oeste, o sea, no hacemos la manzana en realidad entera, pero podó, sabe que va a venir el lunes de la semana que viene, que va a levantar la rama, pero el vecino viene a la rama y empezaron a tirar la basura. Y el basurero pasa, o sea, el camión pasa. Nosotros tenemos un vecino que vive acá cruzando la calle frente a la escuela y él el sábado a la mañana, tipo 9:30, 10 de la mañana, saca la bolsa grande de la basura y la deja en el carro de la escuela. Y el basurero del camión pasó a las 7 de la mañana. O sea, no es que no pasa. ¿Por qué sacar la basura? Y lo está haciendo sistemáticamente. A las 9:30, 10 de la mañana saca la bolsa de la basura y la pone en el... Entonces, desde el sábado que pasó el basurero, vuelve a pasar el martes, entre los chimangos, luego carros, luego caballos, luego perros. ¿Sabes lo que es la vereda de la escuela? Me pasa acá en esos momentos también. Lo tenemos un tarro, si pones un canasto lindo de madera, se hace frío, se lo llevan porque ya no pasó, porque lo usan de leña. Si ponemos un canasto más o menos de hierro, lo llevan para aquí. Pusimos un tarro, de la pasada digo, pero lo voy a pintar, y le dije no, dejarlo así. No, la casa de la esquina está deshabitada, Claro. llevan esto que decíamos, una cosita o algo que van a tirar o algo, un mueble roto, alguna cosa, y después enseguida Después viene la pasa el camión al rato, pero siempre es el mismo, como que ese mismo punto vuelve a ser un foco de... Acá tenemos varios, acá tenemos 230 y Palucho, 242 y Gascón, que es el terreno de uno de la comisión, vive limpiándolo y vive peleándose con un vecino de mitad de cuadra, porque el vecino sale con la basura, termina de limpiarlo, limpió todo, pasa el camión, la pala con el camión, limpiaron, va el tractor, junta todo, y él se entra descaradamente delante de todo, viene y se tira las cosas. Bueno, a esa gente o a la gente que de alguna manera no la podemos, digamos, convencer, tratar de llevarle la información de que ya no es un problema lejano la basura, Claro. sino que es un problema tan cercano como que viene un mosquito ahí y ese mosquito te pica y te enfermas. O sea, es así como nos cuidamos en la pandemia. Bueno, ahora, digamos, tenemos algo más para... O sea, siempre la basura fue un problema, pero ahora tenemos algo más cercano todavía, que es estar a la vuelta del esquina. Entonces, por ahí hacérselo, o sea, bajarlo un poco más a la tierra, digamos, a esa persona, no de la discusión, sino de nos estamos haciendo más que todos. Yo quería preguntarte en base a la planta de reciclado que hay, porque hay como mucha desinformación de eso, que los martes, que los jueves, que funciona, que no funciona. La verdad es que el reciclado nos trata en la mayor parte del país no funciona bien y por lo menos. Sí, no podemos decir que hay recicladores, nos referimos a la planta y hay incluso sistemas distintos, están las plantas recicladoras y otro lugar más del reciclado. La verdad es que no funciona porque tampoco convengamos en algo. A veces el reciclado también es algo que se ha idealizado como que va a ser la solución definitiva al problema de la basura. El reciclado lo que puede atender es, digamos, a minimizar el impacto.
Pero, por ejemplo, la mitad de la basura, más de la mitad de la basura que nosotros tiramos es materia orgánica. Y, por ejemplo, no se hace en Mar del Plata ningún reciclado de la materia orgánica. Que eso tendría que ir a compostaje, que en nuestra propia casa incluso podríamos hacer compostaje, o sea, cosas que son muy sencillas y que, bueno, esa es la parte que se va a hablar un poquito Andrés. Bueno, ¿qué podemos hacer para ahora sí sacarle algo más a la basura y que esa basura tenga la posibilidad de generar algo positivo? Pero la verdad es que el tema del reciclado no funciona bien en Mar del Plata, hace ya, o sea, nunca funcionó. O sea que si tiro cualquier, o sea, yo hago compostaje, hago ecobotellas y la otra basura que es la basura verde que saco los martes y los viernes. No sirve, se espera. Mirá, la verdad es que la mayor parte termina todo en el mismo lugar y allá lo separan. ¿Cómo? Sí. La mayor parte termina en el mismo lugar. Pero ahí sí lo separan. Allá lo separan. Ya lo separan. Pero bueno, Le está facilitando la tarea. O sea, bueno, Lo que pasa- facilitamos la tarea. lo que pasa es esto. ¿Por qué fracasa? Fracasa porque es lo que decía Andrés. A alguien le va a ayudar tu bolsa. El tema de la baja aceptación que tuvo la separación de origen en Mar del Plata. Sí. Entonces, el problema es ese, la baja aceptación que tuvo y en los lugares donde se ha podido separar bien, eso lleva, digamos, a que una mayor efectividad en la separación, después surgen proyectos, digamos, mucho más rápidos que tienden a valorizar tanto la fracción orgánica como la inorgánica. La verdad es que acá el índice de separación en Mar del Plata es bajísimo. Separado así, Sí. cuando la botella, la tapita, eso tiene mucho más impacto, porque eso alguien lo va a buscar y echa mano directo a eso. En el tema de lo otro, la verdad, bueno, está buenísimo, tendríamos que hacerlo todo, pero concretamente lo que hablamos del poder, digamos, qué impacto causa mi acción es un granito de arena. No dejes de hacerlo, pero es un granito de arena. Ahora, es mucho más valioso ese que junta tapita, ese que junta la botella, porque eso va todo a reciclado. O sea, quiero que se entienda, digamos, todo sirve para el medio ambiente. Si no usas un desodorante porque no contamina la atmósfera, también sirve. Pero como decíamos, hay cosas que son más globales. En este caso, con respecto a la basura, tu separación sirve, pero la verdad es que, sinceramente, No es una cuestión que esté el global. 95% no lo hace, entonces es más difícil que eso tenga un resultado más tangible. Pero sí es más tangible, bueno, colaborar con todos estos proyectos que separan una fracción y que después la vienen a buscar y la valorizan. Esas tapitas que antes se utilizaban para regar, un montón de... Bueno, ahí va a hablar un poco más Andrés de eso. Imagínate la mayoría de los alumnos, los chicos, como que llevan muy poca información y no hay una cultura de base que es la que tiene que ser en la escuela para trabajar esto. Y es tan importante. Déjame que te agregue, hay una ley de educación ambiental, específicamente, que no tiene ninguna aplicación tampoco. De hecho, nosotros, porque yo también soy docente, y nosotros como docentes también desconocemos bastante al respecto, digo, como parte de este hilo de consecuencias, ¿no?, que llevan a que, bueno, pues pasen estas cosas. Porque eso Hay un es reciclo de origen, ¿no? Entonces, sí. Sí, el tema básicamente es que, bueno, es imposible hablar si no hablamos también un poco de política, ¿no? Y el rol del Estado es fundamental. El rol del Estado, o sea, siempre va a haber un Estado, es decir, la sociedad de fomento en sí, por ejemplo, funcionaría como un pequeño Estado, es decir, nos ponemos todos de acuerdo para solucionar estos problemas globales que tiene el barrio. Es decir, cuando hay una comunidad ya de por sí va a aparecer el Estado, va a decir cómo nos organizamos para hacer las cosas en común que no son de uno, sino las consecuencias. Aparece el edificio, aparece la despensa, porque todos vivimos en un edificio y todos nos hacemos cargo de nuestro departamento, pero hay que se tiene que hacer cargo del pasillo. Bueno, con más razón en el Estado, el tema de los residuos, por ejemplo, es algo que lo tiene que gestionar el Estado. O sea, no hay posibilidad de que en una ciudad cada uno gestione todos sus residuos. El tema de la concientización ambiental, por ejemplo, el tema de residuos, lleva mucho tiempo y les diría que lo más efectivo es el puerta a puerta. Es decir, yo pude participar en un proyecto en Curuzú-Pateado, donde se llegó a altos niveles de separación, donde se separaban 17 tipos de residuos en la planta de reciclaje, donde
de la gente separaba los residuos, pero ¿saben cómo se alcanzó? Casa por casa. Casa por casa iban 2 asistentes sociales a explicar cómo se iba a hacer, cuánto se iba a hacer. Se hizo barrio por barrio, cuando un barrio fue exitoso se pasó al siguiente barrio, cuando esos 2 barrios estuvieron bien se pasó al tercer barrio. Había barrios que no querían, de ninguna manera se podía ver el resultado en esos barrios, y ahí se siguió trabajando. En algunos incluso se hicieron modificaciones porque seguían habiendo basureras a cielo abierto y aparecieron los puntos verdes para que en ese barrio, ya que iban a tirar en algún lado, lo tiraran en un lugar adecuado. Es decir, el Estado tiene que estar como ordenador, porque si no lo que sucede son estas cosas, donde de pronto aparecen 20 personas que se ponen la basura, 10 se cansan, 5 siguen adelante, cuando tenían que acordarse unos y así. Entonces, esto tiene que ser, el Estado tiene que estar activo en esto de la educación y de la separación de residuos, tiene que ser una progresión, tiene que haber metas. En Europa, por ejemplo, se pasó a un reciclado mayor cuando se hicieron metas graduales a lo largo de 10 años. Para ver qué recursos tenemos. El recurso que tenemos es seguir insistiéndole a esa persona y tratar de que en algún momento entre razón de que se está haciendo mal a sí mismo y hacer todo, tratar de hacer un poquito más, pero la verdad que acá la multa no sirve, por lo menos en este estadio que tenemos hoy. En este estadio lo que sirve es seguir haciendo nuestra parte, educar lo que tenemos a nuestro alrededor, como esta charla que tenemos hoy, donde podemos hablar de esto y decir por qué es importante que pongamos atención en la basura, por ejemplo. Y bueno, ¿qué iniciativas podemos hacer desde el barrio? ¿Qué iniciativas podemos hacer? Ya como decíamos, un granito de arena, pero ya con un poquito más de resultado. Pero la verdad es que necesitamos a un Estado activo en esta política, si no, es muy poco probable que la gente por sí sola pueda hacer el cambio si no hay políticas que atiendan a esto. Una campaña de educación, y no por 4 años que lo que dura un gobierno. Son proyectos que tienen que durar 10, 20 años. Pero no sé que incluso en los lugares públicos es un desastre, toda la calle está desarrollada. Claro. O sea, hay un abandono por parte de eso es parte. las municipalidades, ahora lo transmitir de la parte municipal, ¿cómo se lo va a transmitir? Bueno, eso es importantísimo lo que estás diciendo vos, Martel. O sea, fíjense la cultura local, cómo influye la cultura local. Uno va a la playa de Necochea, Santa Clara, no sé, Mar del Plata, y son limpias, sí, dentro de todo. ¿Y por qué las de Mar del Plata no? Sí. O sea, y no es que el Mar del Plata, el marplatense se lo dice, no, el porteño es cochino, no. Es porque se genera la cultura de que ya la playa de Mar del Plata tiene basura, listo, ya está. La playa de Mar del Plata en el verano hay basura. Y ya está, ya se asume. Pero eso no se va a eliminar de un día para el otro. Pero si el Estado refuerza yendo todos los días a sacar la basura, va a llegar un momento en que la gente va a asumir que la playa tiene que ser lo que tiene que ser, algo limpio, algo de sal. Igual eso va a ser una playa que cuando llueve toda lo que es la basura va a parar a los desagües a la playa y se llena toda la basura porque es de la ciudad. Tal cual. Ahí está más complicado. Lo que yo no entiendo de esa parte es por qué donde están los desagües, donde cae esa agua, que la otra vez estaban diciendo que habían hecho un proyecto, pero que era de un particular y tenían puesto redes, por lo menos para que la basura no se caiga en redes. Sí. Pero lo había hecho un particular, ni siquiera lo había hecho la municipalidad. Sí, igual esas soluciones son más técnicas, no son tan fáciles. El tema de las redes, los fluviales, todo eso que funcionan en algunos lados. Los diámetros de nuestros fluviales son grandes, no son tan fáciles. Vos como ingeniero lo conocés más el tema, pero no es tan fácil. La resolución técnica es más difícil. A lo mejor lo que sí podemos es, en primera instancia, el residuo que se tira en la calle, ese es el que va al fluvial y ese es el que termina. A lo mejor atacar la primera instancia, que la gestión de ese residuo. Ahí es más amplio. En lo que es la gestión del residuo, uno dice la primera instancia, pero no sé si es tan así. Uno dice el vecino el responsable del tallito,
Hoy no vamos a darle Ahora eso. vamos a ver. Bueno, esa que la gente no vamos a darle Bueno, eso. me va a servir a mí para liberar. Ahora, ese tiene cara, tiene rostro, lo puede identificar todo. Pero el sistema productivo, vamos a poner otro ejemplo, Coca-Cola. Pasivo ambiental, las externalidades que tiene el sistema productivo. Me parece que es mucho más importante que la que tiene este muchacho con su cachito de eficiente. Y no es tan cuestionado. Lo bueno es que a raíz de lo que viene hablando Ariel, lo que viene comentando, ya todos identificamos que el problema ambiental, no estamos hablando de vamos a salvar la ballena, vamos a salvar el kiwi neozelandés, no, estamos hablando de que es un problema socioambiental. Y ya lo identificamos y es más nuestro el problema. Cuando decimos kiwi, bueno, si no puede volar, se arregle. Pero cuando decimos que es un problema socioambiental que nos afecta a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, ya es un poquito, lo sentimos más cerca. Pará, el problema ambiental ya no es Greenpeace, ya es un problema todos nosotros. Y acá los ejemplos que surgen son eso, es un problema nuestro, bien cercano. No es ese que vemos en las películas, Greta Thunberg, o esos personajes. ¿Quién es problemas ambientales? Son otros. Nosotros tenemos otros tipos de problemas ambientales. Y bueno, a la hora de ser responsables tenemos que. Hay tres responsables. Está el responsable individual, el muchacho del tacho, está el sistema productivo, Coca-Cola, y está el responsable político, el ejecutivo, el que tiene que diseñar las estrategias para la gestión de los residuos, para lo que sea. Acá estamos hablando de gestión de residuos, podemos hablar de energía, de agua, pero es el responsable, otro responsable más. O sea, son varios actores. Para que solucione el tema tendríamos que actuar todos en conjunto. Muy difícil. A veces es más fácil concentrarnos, bien, como dijo Ariel, que estos son los elementos que tenemos, el barrio, concentrarnos en eso, bueno, llevar los problemas globales, trasladarlo al barrio, ¿no? Que es una forma interesante, muy interesante, que surge por eso. Ahora, ¿cómo llegan esos problemas? Otro tema, responsables y no responsables. El hemisferio norte genera los mayores pasivos ambientales de la Tierra. Ahora, quienes más lo sufren es el hemisferio sur. Así como Europa del Este continúa, contamina y la lluvia hacia la península escandinava, cae. Bueno, esto es igual. Los pasivos ambientales se generan en un hemisferio por cantidad de consumo, por sobreconsumo, por lo que sea, pero lo sufrimos todos nosotros acá en el hemisferio sur. No es que yo no lo sufra, estoy hablando de escala. Sí, pero menor medida. Si bajamos acá en el hemisferio sur, el que más consume, de alguna forma genera mayor pasivo ambiental, que a lo mejor no tiene tantos recursos para consumir tanto. Y parece que ese puede ser el responsable de la sociedad. En realidad es el que recibe, el más vulnerable o el más expuesto a los pasivos ambientales. No es el que genera, es el que recibe. Muchas veces pero qué sucio que está esto. Bueno, ¿dónde se genera esto? Igual que lo que hablaste vos de los pluviales. A lo mejor el origen lo vemos en la playa, pero el origen no está en la playa. Con respecto a esto, cuando hacemos recolección diferenciada y hablamos de la botellita y hablamos de la tapita, ¿por qué es más efectivo? O el aceite, cuando el aceite ¿por qué es más efectivo? Porque ahí ya identificamos como recurso, ya deja de ser un residuo y pasa a ser un recurso, ya tiene un valor económico. Eso entra en otro circuito que rápidamente se nos da salida. Hay muchas formas de transformar ese residuo en un producto concreto. Si uno va a dar una vuelta, como yo soy de Punta Mogote, ahí en las lagunitas de Mogote, el parque ambiental, hicieron todos los cestitos, todo eso está todo hecho con material plástico reciclado. Ahí de esos ejemplos hay un montón. Lamentablemente el porcentaje de grado reciclado es muy bajo. Estos índices tan bajos de porcentaje que hoy se dan en Mar del Plata no siempre fueron así. No siempre fueron así. Cuando se originó los Mar del Plata, los marplatenses deberíamos haber estado muy orgullosos porque éramos una ciudad más grande en Argentina que
había iniciado una experiencia de reciclado domiciliario y con resultados mucho mejores, que fueron bajando a medida que no hubo ese ida y vuelta. Entonces, ¿cómo nos informan? Y no sé, la verdad que si fuese mi casa yo se lo comunico a mis hijos, cómo el Ejecutivo no lo traslada, no lo comunica, ¿no? Y parece que en los sucesivos gobiernos directamente se fue dejando de lado. Hay siempre alguna intentona, sí, pero es más que nada, se llama greenwashing. Greenwashing es cuando uno quiere una lavadita de cara verde, que siempre queda bien. Tenemos un poquito de ecología que siempre queda bien. Políticamente es correcto. Pero no alcanza la profundidad. Por ejemplo, yo lo voy a hacer siempre para pensar. Vamos a circular esto que es, pásenlo para visualizar, que yo me acerco a circular porque si no traje ninguna tabla de esta. ¿Cómo estás? Ahora se va a usar. Si les digo, nosotros hicimos una ecotabla y lo dejamos liberar de la imaginación, yo me imagino una tabla que el perro, que sea lo que quiera. No nos vamos a poner de acuerdo que es eso, una ecotabla es eso que está ahí. Que es una tabla hecha a partir del desperdicio de productos de envases PET. Perdón, ¿envases PET qué son? Son los envases de Coca-Cola, para hacer el envase plástico de Coca-Cola. Ese tipo de botellas. Con eso se corta, se pega, pim, pum, y se hace una puede ser una tabla de SAP, una tabla de SAP, que el SAP es como el SAP, pero con remo, ¿vieron? Bueno, esas dos variantes. Es una experiencia, es un ejemplo de lo que se puede hacer. Aparte, para dar charlas en la playa acerca de los desperdicios de plástico de un solo uso, desechables de un solo uso, realmente está bueno para captar la atención de los pibes. Claro. Realmente los pibes se enganchan enseguida. La gente grande acompañando a los chicos también, y encima los chicos tienen la capacidad esa que son multiplicadoras de cualquier cosa, porque ese afán de contar siempre multiplica y causa un efecto muy positivo. En el mundo se genera, esto después si se usan los celulares está bueno, así me chequean lo que estoy diciendo para corregirme. 300 millones de toneladas de plástico al año, es una barbaridad, es inimaginable, no podemos imaginar 300 millones de toneladas. Sí, lo que decía que incluso se empezó a identificar en animales que tenían ciclo vital, la sangre, los animales de plástico. Está calculado, no sé si en 2030, que va a haber más plástico que peces en el mar. Más plástico que peces en el mar. ¡Wow! Es una cosa inimaginable. No es que va a pasar los nietos de mi nieto, de mi nieta, de mi nieta. No. Y ya está nuestro, Si no viene otra pandemia, nosotros lo vamos a ver. Claro. ya está nuestro sistema está el plástico circulando en nuestra red. ¡Wow! Antes estaba bueno con los peces, era sano. Hoy viene mezcladito. Viene mezcladito, claro, con condimentos. ya viene adobado, Claro. Es difícil imaginarse esta cifra. De eso, el porcentaje que se recicla es muy poco. 8 millones aproximadamente de toneladas van a parar directamente al mar. Se han identificado 5 islas, pero islas gigantes. 2 en el Pacífico la más grande, Pacífico Sur y Pacífico Norte, Atlántico Sur y Atlántico Norte, más chicas, pero muy importantes. Una aproximadamente del tamaño de Australia, una locura para que... Y otra del Océano Índico. Se habla del continente de plástico. Claro. Estamos hablando del continente de plástico, microplástico. No es que uno va a pasar y va a ver una isla hecha de plástico, no, pero si pasamos una red, y ese es la punta del iceberg, porque abajo del mar es esto que vamos a encontrar más peces, más plásticos que peces en poco tiempo. Bueno, es el mar, no, es lo que comemos. Es lo que comemos. Entonces, este ejemplo que nosotros habíamos hecho, esa campaña, hacer tablas y todo eso era para sensibilizar, así como esos carteles que quieren ser bien exclusivos, o limpiamos los es cierto. No es solo lo que comemos, digo, ¿no? Eso No es solo lo que comemos, sino que también estamos perjudicando a un ser vivo, un
Totalmente. Los animales. Somos los Totalmente. bueno, la Sí, pareja. sí, no los comemos, pero tienen La pandemia derecho fue de a- origen zoonótico. Claro. O sea, Claro. transgredir los límites de la naturaleza nos lleva a esto. Esto que está diciendo vos, perfecto. Somos los que respiramos. La contaminación atmosférica, que acá, como bien dijo Ariel, tampoco, a lo mejor no es tan importante. Pero no se puede hacer ajeno a lo que es un ecosistema grande, pero bueno. Siempre vamos a tratar de bajarlo al llano, a tratar de bajarlo al barrio. Pero está bueno comprender cómo es lo general para después poder actuar en lo local. Cómo es para actuar en lo local. Esta experiencia la hicimos durante muchos años. Después de la pandemia fue más difícil replicarla. Como dije, participaban muchos chicos en muchos campeonatos de esto. Con esta técnica se pueden hacer hasta videos. Porque esto de unir envases PET, fue un japonés que lo diseñó, se hizo por primera vez en Hawái, después lo replicó un brasilero muy fuerte. Y bueno, después lo trajimos acá nosotros. Hablamos con este chico, lo fuimos a ver a Brasil y lo replicamos. Al envase PET se le pone una piedrita de hielo seco y se lo cierra. Ese hielo seco se expande. El hielo seco no pasa por una etapa líquida, pasa de sólido a gas directamente. Entonces se expande y queda muy rígida. Entonces se parte por el medio y por ese cilindro se une botella con botella. Es muy sólido eso. Con un pegamento que es el que se usa para pegar en los pisos flotantes. A veces los docentes que quieran utilizar. Y después en el medio también, con los caños de agua, estos son marrones, son los que se usaban antes, porque son reciclados, son los que se encuentran tirados, se cortan y se hace lo que es el alma de la tabla para darle más rigidez o para que funcione. No va a ser una excelente tabla de surf, es simplemente un ejemplo con lo que podemos hacer. Esto en construcciones, vuelvo a repetir, se puede hacer un vivero, se puede hacer un montón de cosas. Esto pasa cuando identificamos que la basura, residuo, puede ser un material, puede ser por eso que reciclamos más específicamente lo absorbe más rápido el sistema, porque lo utiliza como un recurso. De basura pasa a ser un recurso, de residuo pasa a ser un recurso. Y eso es lo que tratamos de transmitir, porque aparecen muchas oportunidades laborales. Cuando se habla de transición justa, de que se pierde el empleo, porque la mucho de esos empleos que se pierden se piensa recuperar con lo que se llama empleos verdes. Los empleos son muy difíciles de explicar porque muchos no los conocemos. Hay muchos empleos que van a surgir que no los conocemos, pero que surgen a partir de que el sistema, de alguna manera, hay que revisarlo, porque no podemos sostener los sistemas productivos. Yo con esto no es que estoy matando, no me la quiero tirar de Che Guevara y que los sistemas productivos no, porque de algo, pero sí la reconversión de esos sistemas. Hay que pensar en reconvertirlo, porque esas externalidades que producen, esas afectaciones, los pasivos ambientales, nos afectan a todos, y principalmente a la gente de los recursos. Hay varias formas de que nos afecten los temas ambientales. Que en el mundo nosotros parece que fuera lejano esto de gente que está dejando, por los cambios climáticos, está dejando su tierra, pero esto pasa, ahí la gente está discutiendo y tiene migración, la cuestión sanitaria, una pandemia. Y en el barrio tenemos a este señor De Tachito. Que creo que si nosotros lo bajamos en toda esta charla de Charlie, lo bajamos acá al barrio, como bien hizo ahí al principio, creo que tenemos un montón de cosas de hacer, inclusive lo que hay es el recurso para que ese pasivo ambiental deje de ser pasivo y pase a ser un activo, posiblemente. Aquel que hoy tiene esa fábrica que yo dije que van a ver en el Parque Ambiental de Mogostes, la materia prima surge de acá, de esas botecitas del amor que se llamaba, que tenían los papeles de caramelos, en realidad es otro tipo de plástico, no es otro material, es un material muy específico, pero que sirve y es muy valioso para encontrar la vuelta, ¿no? Si no es un residuo.
estuve hablando hace rato, así que si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Y qué materiales usan para hacer los postes y eso que están usando todos los postes ahora que están haciendo de Esa, plástico? la botellita esa. La En botellita. muchos casos, después eso ya es un tema más. Sí, bueno, eso se puede hacer también con... hay distintos procesos. Hay procesos, por ejemplo, que pueden trabajar con varios plásticos. Se funden todos los plásticos. Es decir, ahí también hay un proyecto local de un grupo de emprendedores que están desarrollando también un ladrillo de plástico, mezclando distintos tipos de plástico. El tema con todo esto es, digamos que, como decíamos, cuanto más uniforme sea el residuo, más fácil está, como decía Andrés, que ese residuo sea utilizable, así como está o con un poco de procesamiento. Cuando está todo mezclado, por ejemplo, ya requiere una tecnología mayor y, digamos, hay alternativas, pero son más costosas, más volumétricas. Lo importante es que si separamos, sí, ahí aparecen un montón de posibilidades más cerca de la mano. Incluso, como decíamos, el compostaje. A veces estamos ahí que no sé, la planta ponemos una planta de jardín y se seca. Y si ustedes pueden hacer la prueba de hacer compostaje en su propia casa, que no es ni más ni menos que separar la materia orgánica, es decir, todos los residuos de comida y demás, y taparlo con un poquito de tierra y moverlo cada tanto, cuando alguien habla de compostaje, habla de algo del futuro, cuando en realidad son cosas del pasado que se hacen ahora de hacer. Bueno, yo nunca lo dejé de hacer, ¿sí? Hay mucho referente a Mar del Plata que trabaja en el tema. Y eso es interesante. Sí, En poco lugar, poder hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo, una consulta respecto a esto que decían de cómo en Mar del Plata en una época había todo o éramos pioneros en la gestión ambiental. ¿Qué elementos había en esa, además de que éramos mucho menos población, imagino, pero qué elementos había? Mucho menos población. Mira. El tema no se basa en la cantidad de población, sino, porque lo que decía Andrés justamente es, tiene que ser impulsado con una campaña educativa y proseguido a lo largo del tiempo. Y se toma como algo de una gestión política. Es decir, se tomó como un proyecto de una gestión política y tenía que ser tomado como algo del Estado, más allá de la bandera política. La verdad que si se hubiera seguido informando, y además esa información no siempre tiene que venir del mismo canal informativo, es decir, aquello que empezó por ahí con la radio, con la televisión, tendría que haber sido después llegar a las redes sociales, casa por casa, pero si vos le dale a la gente, o sea, la cultura se transforma. Pero como es algo cultural, requiere de una cantidad de información, un bombardeo para poder. Hoy en día yo creo que todo esto que a veces parece que rema en un silencio con el tema medio ambiente, la verdad que nosotros ambos hace más de 20 años que estamos en el tema, y bueno, como que a veces te llega a descansarse, pero bueno, verdaderamente yo creo que la gente de hoy tiene un poco más de conciencia y bueno, ese reparto de leche algo deja. O sea, y en algún momento la sociedad demanda más. Hoy en día Mar del Plata tiene un relleno sanitario donde ya no es un basurero de cielo abierto, está solucionado el problema de fondo, no es un basurero de cielo abierto, pero es un gran relleno sanitario. Ahora hay que dar el gran paso de decir, ese relleno sanitario cada vez tendría que recibir menos residuos, porque un residuo menos que enterramos y lo logramos valorizar es un recurso menos que traemos también, como decía Andrés, ¿no? O sea, es parte, digamos, de algo que a largo plazo. La verdad es que lo que podemos lograr es que por lo menos las generaciones venideras tengan un poco más de conciencia ambiental y que esa conciencia ambiental sea tranquila. Y volviendo a ese señor que tiraba la basura para hacer un paralelismo con lo que dice Andrés, le van a dar la oreja a ese hombre, pero como a nivel, a veces nos parece que eso es solamente replicable en el barrio o en el chiquito, pero a nivel, digamos, global pasa la misma cosa.
O sea, había un elemento espectacular en contra del cambio climático, que era el protocolo de Kioto, y cuando llegó la hora de que Estados Unidos, que era el mayor contaminante, tenía que firmar, no firmó. No, sí, yo. Entonces, Estados Unidos debería ser ese señor que... Ese señor detallito, pero no grande. Ahí lo tenemos ahí. Ahí vas a ser inocente, prácticamente. Una camioneta. Tiene con qué empezar. Lo que también acá en Mar del Plata habría que buscar, pero eso lo tiene que hacer la parte del gobierno, uno no puede. Uno se da cuenta, pero buscar un lugar donde, porque es una ciudad que crece mucho y hay mucha construcción. Y muchos ejemplos tenemos. La recepción en la zona, tenemos Juan Puto, que tenemos asfalto, escombro, todo, bien, camiones de la municipalidad de cargar, no es que tampoco es un privado, viene el mismo municipio, descargan los camiones con pedazos de asfalto o escombro que deben sacar de algún lado. Después, los camiones con los contenedores, cuando vos pedís el contenedor para que te llevarlo a tu casa, porque tenés que sacar el escombro y no lo podés dejar en la vereda, acá en la zona lo llevan, hay fotos, no lo tengo en este momento, pero lo llevan a lo que es el hipódromo. O sea, se está armando un hermoso y divino basural a cielo abierto. Lo que tiene que pasar es que el contenedor suba de precio para que el que genera residuos pague el precio que le va a llevar a llevar el residuo que corresponde. Pero justamente eso hay que generarlo, porque si no, sí, es barato, pero no tiene la esquina. Claro, o sea, lo saca de acá para llevarlo más allá. O sea, pero cuando nosotros somos conscientes de que si generamos un impacto, después lo tenemos que pagar, y bueno, ahí empieza a cambiar la cosa. O sea, también que la gente tenga conciencia de que lo que se tira no es gratis. O sea, alguien lo paga. Lo vamos a pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ese es el problema. Lo que decía Ariel, que cuando se comenzó ese programa de gestión de los residuos, donde está la relación diferenciada, está acompañado de varias cosas. Fue en un X gobierno. Bueno, el gobierno de Putin, pero no importa, no es importante cuando comenzó. Pero por la dinámica que tiene la gestión de los recursos, no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que enriquecer los programas. Los sucesivos gobiernos no solamente tienen que mantener el programa original, sino que enriquecerlo. Bueno, si hay esa lógica que impera en la gestión, va a ser mucho más fácil, pero si estamos diciendo que no pudimos mantener algo que deberíamos tener en su momento, y no hace tanto, no hace mucho, los habitantes lo mismo. Era una ciudad más grande, si no éramos la más grande, le pasamos en el parque, le pegamos el parque, que recolectada diferenciada en origen. Eso ya es un paso importante. Después hay que enriquecerlo, seguidamente tienen que surgir cosas, nuevas ideas, porque es dinámico. Esto es como cualquier gestión, la gestión del ambiente, que es la gestión socioambiental, como así también eso. Es dinámico, esto permanentemente va cambiando, permanentemente aparecen cosas nuevas. Lejos de aparecer cosas nuevas, acá no podemos mantener el proyecto original. No tenemos ahí medio, como que decimos que lo hacemos. Pero hay que hacerlo. De hecho, ahí en esa época se hizo el relleno sanitario. El relleno sanitario es cuando que la basura, en vez de ir a un cielo abierto, vaya a un lugar donde hay una membrana para que no contamine el suelo, donde después se cubre con toca para que no contamine el ambiente. Durante en esa época, el gobierno de Putin, se hicieron esas cuestiones ambientales en el submarino. Ahora, eso era la línea de base. Es decir, tengo el relleno sanitario. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿De por vida voy a seguir con el relleno sanitario? No. El relleno sanitario es lo menos malo. El emisario submarino es lo menos malo. Es tirar ruido adentro. Bueno, ahora hay que hacer lo siguiente, pero digamos, eso fue el puntapié inicial. Pero es importantísimo también que haya, o sea, el Estado, vuelvo a reiterar, ¿no? El Estado, necesitamos que el Estado siga siendo activo en la sociedad, generando educación, generando salud, y por ejemplo esto es salud.
Esto es salud, y la salud no es a corto plazo. O sea, la salud por ahí no se va a ver el impacto de lo que hacemos hoy a 2 o 3 años. La educación lo mismo, pero sí se va a ver dentro de 10 años. Es decir, no hay que hablar demasiado de los muertos, pero tuvimos 4 años de que gobernó Arroyo, bueno, donde se dejaron de hacer todas estas cosas masivamente. Bueno, esas consecuencias las estamos pagando hoy. Y así uno paga las consecuencias de estas cosas que la única alternativa es que se hagan todos, porque, o sea, cada uno de nosotros, si bien contribuye desde su parte, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a hacer una planta depuradora de agua. O sea, no la podemos hacer. Necesitan el Estado. En Mar del Plata hay unos chicos que producen una bolsa que se llama Wilfin. Son bolsas compostables, está hecho con material orgánico. Vos ves, es una bolsa como si fuera la de polietileno. Una bolsa de polietileno tarda, es envase PET, estos envases que nosotros vemos, tardan 450 años en degradarse. 450, o sea que cuando se hizo el primer envase PET, todavía está flotando, olvídate. Tardan 400, las bolsas esas de polietileno que son 400 años. Muchas veces yo digo, las que vuelan, grande, pájaro, dice, no es una bolsa. Yo es un documental de aves que hacen todas bolsas que hay con plata, volando. Y estos chicos, esas bolsas están hechas con material orgánico, residual de la papa. Otra industria, que otra producción que es muy cercana a nuestra, Balcarce, papa. Y con el residual de eso hacen la bolsa esta que está fantástica, eso vos la tirás al mar, se la comen los peces y está todo bien. Es compostable, la tirás técnicamente tenemos la solución para esto. Las herramientas es más o menos la misma que se usa para el polietileno, ¿no? No hay que cambiar demasiado, no es una inversión muy grande. Bueno, pero, y la reconversión de esto, ¿dónde va? Bueno, hay que usar un poco también. Es más, me das un pie porque habló de la papa. En Balcarce hay una empresa internacional ya con galpones, con todo, produciendo, digamos, tratando los residuos de la papa con una mosca que se llama mosca soldado. Sí. Y esa mosca genera, digamos, procesa el residuo, lo utiliza para su propio crecimiento, crece por 10.000 en unas pocas semanas esa mosca. El capullo, digamos, queda toda la proteína, o sea, se puede usar la proteína para que coman los animales después. Bueno, ellos están procesando hoy 5 toneladas por día y la idea es pasar en los próximos 5 años a más de 100 toneladas. O sea, van a recuperar todo, la idea que tienen es procesar todos los residuos de la papa que se genera en la zona. O sea, fíjense cómo hablaba Andrés de los nuevos empleos, es decir, los nuevos empleos, o sea, van a surgir. O sea, alguien con conciencia ambiental de los recursos lo va a generar. Así que también es importante eso, generar esa conciencia, porque es verdad que tiene potencial. Es verdad que van a surgir estas, porque digamos, McCain, PepsiCo, todas estas empresas tienen que tratar sus residuos, les cuestan miles de dólares. Y ahora aparece esta empresa que dice, yo, dámelo, regálame los residuos. O tráemelo, yo te contrato. Y va a generar, digamos, está generando un recurso a partir de lo que antes costaba dinero. Así que acá tenemos ejemplos como estas pequeñas cosas por ahí se transforman en cosas grandes, ¿no? Por ahí, y por ahí hay ideas dando cuenta de que ni siquiera están en la mesa. Esto es simbólico, la verdad es simbólico, lo otro es concreto, no es simbólico, hay un potencial económico muy importante. Bueno, las chicas se van contigo. Otro también que contamina bastante son las cubiertas, las gomas de los autos. Que químicamente son malísimos para el cuerpo humano. Sí. Malísimos. Por ahí uno dice, pero esa persona estuvo quemando basura toda la vida y nunca le pasó nada. Capaz que tiene, o sea, las consecuencias están. Así que... O por ahí él tiene menos consecuencias del vecino. No, porque nadie se salva de ese tema. Sí, de ese tema ya sé que no se salva, pero a veces sucede que la persona que nunca estuvo tan por
La contaminación que tiene se enfermó por eso. Porque cuando nosotros, nuestro cuerpo, digamos, tiene la capacidad de que digamos, entre las cosas, los contaminantes de nuestro cuerpo de distinta manera. En la manera que va a llegar más rápido es por la vía aérea. Y por eso te decíamos la pandemia, por eso. Bueno, la vía aérea, digamos, con más razón cuando estas súper toxinas. O sea, dioxinas y furanos es algo que no existe en la naturaleza. O sea, lo existe en muy bajas cantidades. Nosotros hemos generado gigantescas cantidades de supertoxinas como estas. Entonces, eso es sumamente nocivo. Por eso, denúncienlo, evítenlo de todas maneras. ¿Denunciar a dónde? Y denunciar a la 147. ¿Hasta dónde? Bueno, Bueno, tratar de denunciarlo. a mí me No va se a puede denunciar. Caballo acá, 50 caballos en la noche, en el día, cruzándose la ruta. 147, municipalidad. ¿Sabe quién es el dueño? No podemos hacer nada. Caballo para la ruta. Y ya, a los Música sin de caballo. sí, se regaló caballo. Pero eso debería ser una alternativa que no funciona, evidentemente. Bueno, funciona, pero no. Bueno, la búsqueda pasa por ahí. Ese es el problema. Claro, en esa época. Ese es el problema, que no funciona. Ese tema es nauseabundo. Posiblemente te equivocado, pero hay que tratar de verlo todo como no una foto, sino una película, y que en ese transcurrir hay una evolución, como digo él, no es lo mismo hoy, en el tema general. Otras cosas, y parece que fuésemos para atrás. Imagino que si la película corre en algún momento, iremos para adelante. Quiero creer que. Bueno, los basurales antiguamente se llamaban la quema. Entonces hoy en día ya la mayoría de la gente sabe que es humano. Hay una. Pero bueno, Los edificios. exacto. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, tenés razón. ¿Qué más? Por eso hay una ley. Claro, por eso hay una ley. Por eso hay una ley en la provincia de Buenos Aires que prohíbe la incineración. Claro, o sea, hoy viene a incinerar los residuos en una incineradora en el medio de la ciudad, pero es otro tipo de incineración. Pero acá está prohibido por eso, porque se incinera más bien tanto. Pero bueno. Bueno, yo, para ir cerrando, para no ocuparnos más, y porque también la sede hay actividades y hay que seguir con clases por allá arriba, muchas gracias primero por acercarse, por venir, por compartir sus saberes, sus experiencias. Está bueno esto que decía Darío y vos también, de que el conocimiento también, ¿no? De conocer qué pasa con estas cosas, cuánto afectan a la vida de cada uno y de cada una en lo concreto, esto que vos decías al principio, ¿no? Como que la basura no es una cosa de ir a salvar las ballenas a no sé dónde, sino acá, mañana, pasado el dengue, cuando haga calor, esas cuestiones de concientizar de esto, irnos con un poquito de esto cada uno a casa y ser conscientes de esa basura que gestionamos y de ese vecino que tenemos ahí cerca que por ahí pinta una charla al respecto, ¿no? Les agradezco mucho por haber participado y ustedes también quedan por acá. Muchas gracias. Gracias. No, gracias por la paciencia.